Hola, querida comunidad. Les quiero compartir acá un análisis gerencial acerca de lo que está de moda, el tema de ChatGPT y lo que es este nuevo proveedor de aplicaciones DeepSeek. Acá un poquito les quiero comentar o cómo la visión general se tiene que, por ejemplo, en el tema, si uno revisa el Finance de Yahoo, tenemos que Nvidia ha tenido un bajón en la última semana de enero, por ejemplo, ha perdido casi 600.000 millones de dólares en lo que es su valoración. Podemos ver en pantalla cómo un poco se ha ido recuperando, pero no a la medida de lo posible. Bajo ese contexto, quiero explicarles que la industria de la inteligencia artificial se divide en tres grandes sectores, por decirlo así. Lo que tenemos, los chips de infraestructura, la robótica y lo que son los modelos de lenguaje y aplicaciones. Estos tres grandes bloques se divide o se reparte así la industria de la inteligencia artificial. Vamos a analizar lo que son los chips de infraestructura y los modelos de lenguaje. En lo que refiere a los chips de infraestructura, tenemos en tres grandes bloques. El diseño, que están proveedores como ejemplo AMD, Nvidia, Intel y Google. Y en la fabricación tenemos a proveedores como TSMC, Intel y en sí la infraestructura de la nube que tenemos a Google, Amazon y Microsoft. Acá un poco en los modelos de lenguaje tenemos, por ejemplo, en sí los modelos de lenguaje, por ejemplo, tenemos a OpenAI, a Meta, a Google, Anthropic y el último competidor que es DeepSeek, que es el chino. Y en sí las aplicaciones, como la otra referencia, tenemos, por ejemplo, Adobe, Salesforce, el mismo Tesla, Canva y IBM. Estos, cómo se mezclan o cómo poner un ejemplo en una cadena de valor de una sola línea, por decirlo así, les puedo explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, si analizamos una línea, tenemos que el diseño de chips lo realiza NVIDIA, la fabricación lo hace TSMC y los de modelo de lenguaje tenemos en este caso OpenAI, que se soporta en la infraestructura, en la nube a través de AWS. Por ejemplo, acá es lo que viene un poquito como este competidor DeepSeek eh, compite o hace una referencia a esta línea de fabricación en sí. Por ejemplo, miren DeepSeek que ha tenido, sabemos que es de un fundador chino, es un modelo de bajo costo, entre comillas, ya lo vamos a explicar por qué entre bajo comillas, y está un presupuesto que se ha vendido que casi entre 5 a 6 millones de dólares, que no incluye o no se hace referencia a los costos de almacenamiento y los costos de entrenamiento de la curva de aprendizaje. Hay otra referencia o reflexión que se realiza en estos momentos en los mercados de inversiones, el interrogante sobre las unidades de procesamiento de gráficos. Por ejemplo, DeepSeek se comenta que se trabaja bajo la versión H100, que es la versión mejorada del A100, o se dice que también se trabaja sobre la versión H800, que es la misma versión de la H100, pero es la versión china por las restricciones que da Estados Unidos a lo que es el mercado chino. Entonces, ¿sabe bajo qué procesadores realmente está trabajando? No olvidar que para tener una fuerte inteligencia artificial se debe tener una gran potencia en el tema de la infraestructura, por tema de los fierros, por decirlo así, de las unidades de procesamiento de gráficos GPU. A su vez, también se trabaja o tiene la ventaja competitiva, que es un modelo open source. La versión B3, ¿a qué refiere esta versión B3? Es que responde de alguna manera a las preguntas del cliente. Hay una versión, la R1, que de alguna manera cuestiona este procesador o este modelo de lenguaje, se cuestiona a sí mismo las preguntas que hace el cliente. Así es la diferencia entre la V3 y la R1. A su vez, algunos factores que lo diferencian a DeepSeek es en el tema del modelo R1, que compite o se asemeja a lo que es O1 de OpenAI. Se comenta de alguna manera que es más eficiente en categorías como matemáticas, código y razonamiento, con chips menos avanzados. Ya les explicaba más arriba de la diferencia de H100 o el H800. A su vez, el modelo OpenAI en sí cuesta casi $60 la generación de 1 millón de tokens de salida. Esto hablando desde el punto de vista tecnológico. La R1 de DeepSeek, la misma cantidad de tokens, pero a un valor de 2,19. Miren cómo abarata costos, pero de alguna manera trata o de alguna manera indica que ese procesamiento mínimo da una gran potencialidad. Pero ¿a qué se debe esa diferencia? Algunos estudios o analistas tecnológicos hablan de que únicamente lo que ha hecho es una técnica de destilación DeepSeek. ¿A qué refiere con eso? Ha utilizado las mejores
prácticas de OpenAI ha hecho algunos formulamientos o acogido de alguna manera esas mejores prácticas y a partir de eso ha potenciado OpenAI. A su vez también que quiero comentarles ya para finalizar que OpenAI nace de alguna manera, tiene su competidor en este momento a DeepSeek, pero hay otro tercer competidor que ha estado en el radar, pero no ha generado mucho ruido, que en este caso es de Alibaba, de Kiwi 2.5 Max. Este modelo de lenguaje tiene mucha más potencialidad que el mismo OpenAI a través de ChatGPT y DeepSeek. ¿A qué refiere con esto? Si ustedes pueden ver en pantalla, según varios análisis de varios factores como punto de referencias, conocimiento, calidad, codificación y capacidades generales, es mucho mejor el tema de Alibaba con este nuevo producto que los dos anteriores, que ChatGPT y lo que es DeepSeek. A su vez también, ¿por qué sale esta referencia? De alguna manera, es por lo que el nuevo presidente de Estados Unidos ha hecho una referencia de que va a invertir bastante con sus aliados estratégicos en inversión, lo que hace de alguna manera la inteligencia artificial. Esta estructura les quería compartir de manera muy macro para su referencia. De antemano, muchas gracias a ustedes.